como Entonces la palabra links, por ejemplo. prefieres a ver, y que los que están todos hablan español o no? Ah, está, pero también está Fabio. No, pero podemos en español. Yo creo que puedo comprender. ¿Seguro? ¿Seguro? Se habla portuñol. Vou Portuñol. falar em portunhol. Eu posso falar um pouquinho em português. Bueno, bueno. Bueno, entonces Ya vamos. comenzamos. Ujú. Bueno, nuestro penúltimo charlista de esta sesión temática de matemáticas discretas es Simón Piga. Simón está haciendo su doctorado en la Universidad de Hamburgo y él hoy nos va a hablar acerca de densidad de Turing de K53 en hipergrafos, que ahí no alcanzo a leer, en hipergrafos con links cuasi aleatorios. Entonces, muchas gracias, Simón. Te doy el paso. Muchas gracias. Bueno, gracias por el espacio para presentar. Lo primero que quiero decir es que este es un trabajo conjunto con Soren Berger, que es otro estudiante de doctorado, y con los profes Christian Reyer, Voltek Rodl y Matthias Schacht. Somos muchos en este paper con un título muy largo. Pero la idea es que al final de la charla ya se entienda un poco más de lo que estamos hablando. Sí. Bueno, esto es en hipergrafo. Todos los hipergrafos de los que vamos a hablar son grafos 3 uniformes. Y eso significa que, al igual que en los grafos, tenemos un conjunto de vértices, un conjunto de aristas, y el conjunto de aristas vamos a tomarlo como siempre las aristas son subconjuntos del mismo tamaño, ¿no? Por eso es K uniforme. Y como dije, vamos a tomar siempre hipergrafos 3 uniformes, porque ya más grande es muy difícil. Y bueno, y cuando estemos en 2 uniformes, simplemente le vamos a decir grafos. Aquí hay una pequeña representación de un hipergrafo, para tenerlo presente. Bueno, sigamos. El comienzo de esta charla parte con el teorema de Turán. Como probablemente todos ustedes sepan, o muchos sepan, el número extremal fue definido por Turán en los años 40, que es la máxima cantidad de aristas que un grafo puede tener sin tener una copia de un grafo fijo, ¿no? Es el número extremal de f con n vértices. Uno puede definir la densidad de Turán, que la vamos a denotar con pi, que es justamente el límite de estas densidades. Entonces el número extremal es la cantidad máxima de aristas, y si uno divide por la cantidad máxima posible de aristas, tiene un número que cuando n tiende a infinito va a tender a un límite. Este límite converge para todo grafo f. Incluso si reemplazamos aquí, en vez de un kt, ponemos un grafo f fijo. Y el teorema de Turán inicialmente dice que encuentra cuál es la densidad de Turán del grafo completo en t vértices, ¿no? Que es este número fantástico de aquí. Bueno, y este problema está bastante investigado y bastante resuelto para grafos, al menos para grafos no bipartitos. Y de hecho uno puede calcular la densidad de Turán de cualquier grafo f con respecto al número cromático del grafo. Así que es un problema muy resuelto, hay estabilidad, hay muchos resultados asociados. Pero también, como muchos probablemente sabrán, para hipergrafos este problema es muchísimo más difícil. Y de hecho, Turán ya en el primer paper se pregunta qué pasa para hipergrafos. Hay un signo de pregunta aquí porque parece que en ese mismo paper él no plantea esta conjetura, pero la plantea después en privado. Y él se pregunta cuál es la densidad de Turán de un hipergrafo de un hipergrafo completo con 4 vértices. Y como el caso más pequeño incluso es muy difícil de investigar. Este problema ha estado abierto desde los años 40 y hay pocas, bueno, hay algunas cotas, pero no se ha resuelto, está muy lejos de ser resuelto, digamos.
quizás un poco sobre la notación. Este es el grafo completo de 4 vértices, y el 3 acá arriba representa que estamos hablando de grafos 3 uniformes, ¿no? O sea, algunas veces va a aparecer sin el 3, y a eso me estoy refiriendo al grafo completo y no al hipergrafo completo. ¿Sí? Bueno, como este problema es muy difícil, se han investigado y se han propuesto muchas variaciones del mismo problema con otros tipos de variaciones. Y una variación es investigar esto en hipergrafos cuasi aleatorios. Entonces, ¿qué significa cuasi aleatoriedad? Lo primero es la definición de un grafo cuasi aleatorio. Hay varias definiciones posibles de lo que es un grafo cuasi aleatorio, pero la que voy a usar acá es que el grafo es localmente denso, que se dice. No sé si puedo anotar aquí en Zoom, como que sí. Entonces, si tengo un conjunto U, dentro de mi grafo, un conjunto de vértices, la cantidad de aristas adentro de este conjunto es siempre una proporción D más menos un error, ¿no? Y en ese caso, si es que eso pasa para todo U, decimos que G es de eta cuasi aleatorio. Una pequeña modificación, pero es bastante similar. Como vamos a estudiar problemas de Turán, lo que nos importa es que el grafo sea denso, más que acá tenemos dos desigualdades, ¿no? Entonces vamos a ocupar la noción de D eta denso, donde nos referimos a que la cantidad de aristas es una proporción D de las posibles, o sea, es al menos una proporción D de las posibles. Y la otra modificación es que vamos a trabajar, en vez de con solo un conjunto U, vamos a trabajar con dos conjuntos. Y esta modificación es un poco para ayudar un poco a problemas técnicos, digamos, pero no hace ninguna diferencia importante. Este U puede ser tomado el mismo U, y recuperamos la misma noción que le teníamos antes. Entonces, de los primeros resultados que hay sobre cuasi aleatoriedad, se tiene que un grafo que es cuasi aleatorio, uno lo puede decir como un poco brutalmente, un grafo cuasi aleatorio va a contener siempre a cualquier grafo que sea suficientemente pequeño. O dicho de otra forma, si yo tengo un grafo fijo, f, y una densidad cualquiera, que puede ser muy pequeña, siempre va a existir un error, tal que si mi grafo G es suficientemente grande y denso en esa cuasi aleatoriedad, este grafo f va a ser subconjunto de G, va a estar dentro de G. Entonces, si tengo mi grafo G, si mi grafo G es aleatorio, es cuasi aleatorio y suficientemente denso, o sea, suficientemente grande, por acá siempre voy a encontrar mi grafo F, ¿sí? Mi grafo F fijo. Y voy a cambiar un poco la forma de presentar este teorema, poniéndolo en el lenguaje de Turán, ¿no? De lo que estábamos escribiendo antes. Uno puede decir que para todo grafo fijo, la densidad de Turán cuasi aleatoria o cuasi random es 0. ¿Sí? O sea, quiere decir que siempre voy a encontrar todos los grafos fijos en un grafo, si es que el grafo host es cuasi aleatorio. Y sí, no voy a entrar en la definición formal de este límite, pero es lo mismo que el caso anterior, que la densidad de Turán, cuál es la máxima densidad que puede tener un grafo, tal que no contiene a f. Pero en este caso el grafo host siempre va a ser cuasi aleatorio o denso, localmente denso. Entonces el problema de Turán en grafos cuasi aleatorios es trivial. Siempre la densidad de Turán es siempre 0. ¿Sí? Sin embargo, en hipergrafos hay muchas definiciones posibles de lo que significa cuasi aleatoriedad. ¿Sí? No sé qué... Hay muchas definiciones posibles de lo que significa cuasi aleatoriedad, y no son equivalentes. En el caso de grafos, estas definiciones son equivalentes. Y la definición que vamos a trabajar ahora, o que trabajamos nosotros,
es la que distribuye las aristas. La vez anterior, en grafos, tenemos que la distribución de aristas es homogénea para todo par de conjuntos, ¿no? Para todo par de conjuntos de vértices. Aquí lo que vamos a tener es que la distribución de tres aristas, de las hiperaristas, es homogénea con respecto a todas las cherries que van a aparecer, o todas las cerezas que van a aparecer. Pero un poco antes de eso. Uno puede encontrar un grafo dentro de un hipergrafo, que es el link. Es una definición bien natural. Entonces, el link de un vértice B van a ser todos los pares, va a ser un grafo, que su conjunto de vértices, dado un hipergrafo H, tres hipergrafos, y podemos definir el link de cualquier vértice del hipergrafo como los pares de vértices con los que junto con B forman una hiperarista. Entonces, asociado a cada vértice tengo un grafo asociado a cada vértice, que es el grafo con el cual forma hiperarista el vértice B, ¿no? Entonces, insisto que en un hipergrafo, cada vértice va a tener asociado siempre un grafo. Y la definición que estamos usando nosotros de cuasi aleatoriedad es justamente que estos links sean casi todos ellos cuasi aleatorios o densos en la definición que daba antes. Entonces vamos a decir que un hipergrafo es cereza denso o cherry dense. Sí, solo sí, casi todos sus links, casi todos los vértices tienen links que son densos en el sentido, esta densidad es en el sentido de grafos, ¿no? Ahora, en principio, esto no dice nada sobre las cherries, ¿no? No dice nada sobre la cereza, y no tiene ninguna explicación natural de por qué esto se llama cereza denso. Y la razón es porque hay una definición equivalente, que es un hipergrafo va a ser cherry de eta denso, sí, solo sí, cuando yo fijo dos pares de conjuntos de pares, como los pares P y los pares Q, en un hipergrafo, la distribución de aristas entre las cherries que se formen aquí va a ser siempre la misma proporción. O sea, voy a tener dentro de estos pares P y dentro de estos pares Q, voy a tener algunas cherries que van a ser de la forma una arista en P, un par en P y un par en Q. Y sobre todas esas cherries, una cantidad constante de ellas, una proporción constante de ellas, siempre va a ser una arista. Al menos una proporción constante de ellas. Esta definición es un poco menos natural, obviamente, pero es equivalente a la anterior, es equivalente a la de los links. Bueno, y vamos a ver además por qué es útil igual esta definición. Si aquí este objeto está definido aquí abajo, es la cantidad de cherries que tenemos con parte P y parte Q, ¿no? Entonces, el primer ejemplo. La idea aquí es construir un hipergrafo. ¿Quiénes son estos hipergrafos? ¿Quiénes son estos objetos que son cuasi aleatorios o cherry densos? Y acá hay un ejemplo de un hipergrafo que es cherry denso. Para construir este hipergrafo hay que partir con un grafo completo 2 uniforme, ¿sí? Un KN. Y tomamos un coloreo aleatorio de todas las aristas de este grafo, con rojo y azul, ¿sí? Y dado este coloreo, construimos un hipergrafo 3 uniforme, en que las aristas van a ser todos los triángulos que no son monocromáticos, ¿sí? Entonces, si hay un triángulo rojo, completamente rojo, no pongo la arista. Si hay un triángulo rojo y azul, agrego la arista. Y bueno, es fácil ver que, con un poco de probabilidades, si es que este coloreo fue tomado aleatoriamente, entonces este grafo es efectivamente cherry un medio denso, ¿sí? Tiene densidad un medio. Y uno puede ver que si uno toma un conjunto de aristas rojas, P, y un conjunto de aristas azules, Q, ¿sí? Todas las cherries que aparezcan aquí van a ser todas hiperaristas, ¿no?
porque todas estas cherries van a ser triángulos no monocromáticos, van a tener una parte azul y una parte roja. Pero si es que nuestro enemigo elige, recordemos que la definición es para todo conjunto de pares P y para todo conjunto de pares Q, siempre voy a tener una proporción positiva de las cherries. Si elegimos solo cherries del mismo color, la cantidad de cherries que se van a cerrar efectivamente van a ser solo las azules, ¿no? Que se van a convertir en hiperaristas. Y esas son justamente un medio, ¿no? Por eso tenemos que este grafo es un medio denso. Un medio denso en este tipo de densidad. La otra observación importante es que es fácil ver también que este hipergrafo no tiene ningún K6, ¿no? Porque si tuviera un K6, por Ramsey, alguno de los triángulos va a tener que ser monocromático y por ende no va a poder ser un grafo completo, ¿no? Así que este grafo H, construido de esta forma, es denso, cuasi aleatorio, y no tiene grafos completos de tamaño 6. Y eso justamente rompe lo que sabíamos para grafos, ¿no? En grafos sabíamos que cualquier grafo cuasi aleatorio siempre va a contener grafos fijos grafos pequeños de tamaño fijo. En cambio, aquí hay grafos que son incluso densidad 1 medio y no contienen ningún K6. Entonces, ante esto, el 2018, tres autores de este paper también demostraron una cota general para este tipo de ecuaciones de densidad de Turán. Entonces, si tomamos la densidad de Turán, que es la máxima densidad que puede tener un hipergrafo Cherry denso, sin contener un grafo completo de 2 a la R, o sea, exponencialmente grande, esa densidad está acotada superiormente por el número de Turán, ¿no? Por R-2 partido R-1. Y bueno, y si uno junta, por ejemplo, la primera observación de este resultado es que la densidad del K4 en este tipo de cuasi aleatoriedad es 0. Entonces los grafos Cherry densos siempre tienen muchos K4. Van a tener grafos completos de tamaño 4. Lo segundo es que muestra también que el ejemplo que dimos antes, el del K6, era extremal, ¿no? Con densidad 1 medio me aparece un K6. O sea, la densidad esta es la cota superior, el ejemplo que dimos es la cota inferior, así que el número es justamente 1 medio. Y una cosa curiosa de estos hipergrafos es que de hecho ellos pudieron probar que no solo aparece un K6 con 1 medio, sino que aparece el K7 y el K8, ¿no? Entonces tengo grafos que tienen densidad 1 medio y no tienen ni siquiera un K6, y tengo grafos, pero si ya tengo densidad 1 medio y un poquito más, 1 medio más epsilon, aparece K6, K7 y K8, ¿no? Como tienen un cambio de comportamiento fuerte. Pero la pregunta natural aquí es, bueno, me pasé del 4 al 6, ¿qué pasó con el K5? Y el problema del K5 estuvo abierto, bueno, al parecer estuvieron peleando contra él un buen rato, pero necesitaban energía de estudiantes de doctorado, no sé, para poder trabajar el problema. Y hay un ejemplo, de hecho, que muestra, la primera observación, que ellos ya la tenían en ese momento, era que hay un ejemplo que muestra que se necesita al menos un tercio. O sea, hay grafos que son un tercio denso y que no tienen ninguna copia de K5. Chuta, se me está acabando el tiempo ya. Bueno, lo que nosotros probamos es que el K5 con este tipo de densidad tiene efectivamente densidad un tercio, con este tipo de cuasi aleatoriedad. Ahora la idea sería poder contar un poco de la demostración, pero voy a correr un poco. La demostración va por contradicción y para eso entramos en un mundo contradictorio que esperamos que al final nos lleve a una contradicción, que es el mundo de estos grafos epsilon malvados, que van a ser los hipergrafos que rompen nuestro teorema, ¿no? Entonces suponemos que un grafo H es epsilon malvado si es que tiene densidad Cherry un tercio más epsilon,
pero no contiene el K5. ¿Sí? Entonces nuestra idea es que estos grafos tienen que llevarnos a algún lado malvado, algún territorio oscuro. Y bueno, antes de ir a la demostración, primero ver el ejemplo. El ejemplo está basado en lo mismo que el mismo tipo que hablábamos antes, pero ahora en vez de tener un 2 coloreo, tenemos un 3 coloreo de las aristas del grafo completo, y vamos a agregar los triángulos que tienen patrones específicos. ¿Sí? Entonces, los patrones van a ser rojo, rojo, verde, 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 azul y azul, 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 rojo. Están ordenados cíclicamente. Y cualquier otra cosa no está. En particular, no hay triángulos que sean rainbow, no hay triángulos que sean con los 3 colores, ni tampoco con patrones que no estén aceptados, ¿no? Como rojo, rojo, azul o verde, verde, azul. Solo los patrones aceptados. Y hay una descripción algebraica de este grafo, de hecho, que también es útil, digamos, es bien intuitiva. Y si uno hace los cálculos, es fácil ver que esto es un tercio denso. Y también puede probar, esto es un poco más difícil que en el caso anterior, pero no toma tanto, probar que no existe ningún K5 dentro de este hipergrafo. O sea, si es que este problema se traduce en un problema de coloración, ¿no? La idea sería aquí colorear mi grafo K5, pero el grafo propiamente tal, el K5,2, de tal manera que todos los triángulos que vea sean de este tipo, ¿no? Sean del tipo permitido. Y uno puede demostrar con un poco de trabajo que siempre va a aparecer algún triángulo prohibido, algún triángulo que no es de los triángulos aceptados. Bueno, ahora un poco sobre la demostración, muy brevemente. La demostración está basada en regularidad para hipergrafos. Entonces, si uno conoce ya regularidad para grafos, ahí hay una partición de los vértices en clases. Acá también hay una partición de los vértices en clases, de I, de J, de K. Pero también, ahora que estamos en grafos 3 uniformes, también tenemos una partición de todos los pares entre estos clústeres, ¿no? A mí me es más fácil imaginármelo como si fuera una coloración de los pares que están entre medio de cada una de las clases de vértices. Estas coloraciones son regulares en el sentido de grafo, así que la cantidad de triángulos que aparecen uno las puede contar y qué sé yo. Entonces a estos colores, que son las clases de las aristas, de los pares que viven entre las distintas clases de vértices, les voy a llamar alfa, beta, gamma, etc. Y con el índice de la clase a donde pertenece, ¿no? Y bueno, al igual que en el caso de regularidad para grafos, una tripleta alfa, beta, gamma, pero con sus respectivas clases BI, BJ, BK. Entonces, este objeto con 6 variables, decimos que es regular y es densa si es que la proporción de triángulos que se forman aquí, de los triángulos efectivos que aparecen, una proporción positiva y siempre la misma son aristas del hipergrafo propiamente tal. ¿Sí? Una cosa es que sean triángulos, otra cosa es que sean las aristas del hipergrafo. Entonces, si siempre la proporción de aristas es la misma, vamos a decir que esta es una triada regular y densa, si es que hay una cierta densidad de triángulos. Entonces, vía el embedding lemma, el lema de incrustación en español, lo que queremos hacer es incrustar el K5 en este grafo regularizado. Y bueno, y la tarea en ese sentido es encontrar 5 clústeres, que son las clases de vértice. Tenemos que encontrar de las 10 conjuntos de pares aquí, que son las 10 pares posibles en el K5, y las 10 tripletas, que son los hiperaristas que tienen que ser, por ejemplo, un par alfa, o sea, una tripleta alfa, beta y gamma, con sus respectivas clases, y necesito que esta tripleta además sea regular y densa. Y ahí puedo aplicar el embedding lemma. Una pequeña observación y ya casi.
Según la definición que teníamos, esta estructura, esta estructura regularizada la tenemos en un grafo, en un hipergrafo H, ¿no? Entonces, sí, y este hipergrafo es cherry denso, o cereza denso. Entonces, si yo considero una colección de pares como alfa y beta, por ejemplo, yo sé que la densidad de cherry me va a decir que hay una proporción de posibilidades para cerrarlo, que es en este caso un tercio, ¿no? Entonces, uno puede pensar en esto como volver a la noción del hipergrafo reducido en el caso de grafo, pero ahora el hipergrafo reducido va a tener vértices, como vértices, estas clases de colores, estas clases alfas, betas, gamas, y vamos a tener una hiperarista entre alfa, beta y gamma. Sí, solo si alfa, beta y gamma forman una triada regular y densa. Y lo que me dice lo que me dice la densidad que tengo, el tipo de cuasi aleatoriedad que tengo, es que puedo traducir ciertas propiedades que vienen de la propiedad de cuasi aleatoriedad, que viene del hipergrafo, la puedo traducir a este hipergrafo reducido. Lo que me va a decir, de hecho, es que el hipergrafo reducido tiene una especie de cogrado mínimo, si es que conocen un poco más el lenguaje de hipergrafo. Eso quiere decir que, claro, para cada par alfa-beta que yo fije, la cantidad de gamas que van a cerrar una tripleta regular y densa es al menos un tercio de todas las gamas posibles, de todos los colores posibles, para un alfa y beta fijo. ¿Sí? Y acá es interesante porque uno puede hacer toda una transformación de la teoría de hipergrafos cuasi aleatorios vía regularidad para solo trabajar en este hipergrafo reducido y poder, con este hipergrafo reducido con algunas de estas propiedades y encontrar el K5 en el hipergrafo reducido específicamente. Entonces revisemos la estrategia general. Tengo mi H que es malvado, que es epsilon malvado. Eso significa que es denso, cherry denso, y que no tiene K5. ¿Sí? Un tercio cherry denso. Y sin un K5. Ocupo el lema de regularidad para hipergrafos para separar los vértices, separar las aristas en clases y qué sé yo. Luego me paso al grafo reducido y hay algunas de las propiedades de la cherry densidad que se heredan al grafo reducido. Y bueno, si uno analiza algunos de los hoyos que este grafo tiene que tener para evitar tener K5, uno puede ir empujando este hipergrafo hasta una cierta estructura fija, que es lo que nosotros llamamos un grafo bicoloreado. Este grafo bicoloreado se parece al hipergrafo que les planteé al principio, que tenía dos colores, ¿no? Que era una coloración roja y azul y que no tenía K6. Entonces podemos, a través de evitar el K5, podemos ir empujando el grafo hacia una estructura que se parece a este ejemplo que evita el K6. Y bueno, y después uno puede, es bastante más fácil, uno puede probar que todo grafo bicoloreado denso va a contener siempre a un K5. Entonces, claro, parto con mi grafo reducido, lo empujo hacia el caso bicoloreado y siempre voy a llegar a un caso bicoloreado que es muchísimo más fácil que el caso original. Creo que ya estoy un poco pasado el tiempo, pero eso. Gracias, Simón. Muchas gracias. ¿Hay alguna consulta? ¿Alguien tiene por ahí preguntas para Simón? Yo, Simón, entonces igual probaron estabilidad para este problema. O sea, si entendí la estrategia, ya, si es que no tengo un K5, entonces me tengo que parecer mucho a este coloreo que mostraste, a esta estructura bicoloreada que mostraste. Pero eso en general, como... Sí, por lo que no me atrevo a saltar y decir que sí, es porque igual
o sea, para empujar a que esta estructura se convierta en el grafo bicoloreado, hay que ocupar fuertemente que estoy evitando el K5, ¿no? Ya. Entonces, como que hay un ejemplo, el ejemplo, el que realmente da un tercio, se ocupa en esta transformación, ¿no? Y de hecho, nosotros creemos que una vez que uno tiene el grafo bicoloreado, el un tercio ya no es necesario, de hecho. Con un cuarto es suficiente, o debería ser suficiente. Perdón, Simón, pero ese análisis tú lo haces solo en como una parte muy pequeña de grafo, ¿cierto? Como tú tomas solo una parte de tu de grafo regularizado, ¿no? Sí, sí, es cierto. Todo se va achicando mucho, ¿no? Sí, entonces Sí. no veo Sí. mucho, ya uno tiene que, para probar algo como estabilidad, tú tienes que como hacer conexiones con todas las otras partes, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Sí, hay un montón de argumentos de Ramsey, ¿no? En donde todo esto se achica y se achica y Sí, se achica sí. mucho. Sí. Sí, gracias. Oye, y la otra duda que tengo es que estas como nociones de cuasi aleatoriedad te sirven mucho para... Esta como, no sé, cuando tú tomás el grafo reducido y se heredan muchas propiedades, no son ciertas en general. Como que ahí la cuasi aleatoriedad te ayuda para, por ejemplo, para tener esta condición de cobrado, porque en el grafo Sí. original no la tiene. Sí. De hecho, el lenguaje en el que terminamos escribiendo el paper es como partimos con el problema en grafo, pero rápidamente lo pasamos al lenguaje de grafo reducido y los problemas ahí son como equivalentes, completamente equivalentes. Uno puede redefinir la densidad de Turán para grafos reducidos y la cuasi aleatoriedad para grafos reducidos y qué sé yo. Y todos los problemas son equivalentes. Simón, una pregunta, ese teorema de como S2 a la R, ¿tienen cotas inferiores que correspondan? O ese fenómeno como que K6 y K7 y K8 tienen misma densidad, ¿se pasa con los otros exponencias también? ¿O? Sí. De hecho, hay ejemplos que sirven hasta el K16, unos números extraños, pero funciona hasta el K16 y claro, desde K11 hasta K16, todos estos tienen densidad 2/3. Todos tienen Entonces, ¿es el densidad cap igual. entre 8 y 11? ¿O? Entre 8 y 11 no se sabe. El K9 y K10 son inciertos también. Okay. Entonces el K9 y K10 están entre 1/2 y 2/3. Y desde K11 hasta K16 es 2/3. ¿Y con su idea no pueden hacer algo? Lo hemos pensado, pero ya hacerlo, o sea, como encontrar las 10 aristas del K5 ya era un trabajo fuerte. Y ponérsela con el caso del K10 o el K9 es harto de trabajo. No lo descarto de plano, pero está difícil. ¿Alguna otra consulta por ahí? Pero tu sospecho es también que tiene una otra densidad, ¿no? Como distinto como entre medio y 2/3, ¿no? Sí, eso también es lo problemático. La sospecha de Christian, que ya lleva mucho tiempo en esto, así que supongo que una sospecha fundamentada, es que no es ni un medio ni 2/3. Y en ese sentido también nos faltaría la construcción, ¿no? Nos faltaría el ejemplo. Ok, ya. Ujú. Bueno, si no hay más consultas, podemos dar las gracias de nuevo a Simón. Muchas gracias, Simón. Gracias. Y podríamos entonces continuar con nuestro siguiente charlista. Mientras se prepara, lo voy a presentar. Entonces, para cerrar nuestra sesión temática de matemáticas discretas, vamos a tener a Matías Pavés, de la Universidad de Chile. Él nos va a hablar acerca de
Ramsey goodness of trees in sparse random graphs. ¿Se escucha bien? Gracias. ¿Mm? ¿Se escucha? Sí, Ya, ya, genial. se escucha. Gracias, Andrea, Nervioso. por la presentación y por la invitación. Primera vez que voy a poder hablar de este tema en un congreso, y porque el año pasado no hubo nada, básicamente. Y bueno, este trabajo un poco antiguo, pero recién terminé un paper de verdad hace un mes o algo así. Entonces, este es trabajo en conjunto con Pedro Aragullo, que lo vieron por ahí en la cámara de Simón hace un rato, y Luis Moreira. Ambos son postdoc ahora. Bueno, empezamos cuando ellos dos estaban en el INPA. Pedro es postdoc en Praga y Luis es en Brasil, en la PUC de Brasil, de Río. Yo hice totalmente lo contrario a Simón. Yo pensaba hice las slides en inglés y pensaba hablar en español, por si acaso. Entonces voy a partir con nociones básicas de lo que voy a hablar hoy día, que son los números de Ramsey. Entonces, los números de Ramsey, bueno, en realidad primero déjeme definir esta notación. Da un grafo G cualquiera y dos grafos H y F. Escribimos H flecha H, F si todos los coloreos de las aristas de G tienen o bien una copia azul de H o bien una copia en rojo de F. Entonces los números de Ramsey para H y F, que se denota RHF, es el mínimo número n tal que todos coloreos del grafo completo, de las aristas del grafo completo, me dan o bien un H en azul o bien un F en rojo. Entonces estos números, en realidad la existencia de estos números fueron probados por Ramsey hace bastante, casi 100 años atrás. Pero en realidad a nosotros no nos interesa tanto el tema de la existencia de estos números, sino más bien aspectos cuantitativos. Entonces, 6 años después, Erdős y Sekeres probaron la primera cota para estos números, la primera cota efectiva para estos números, que es para el grafo completo versus el grafo completo, y tenían una cota que es exponencial en K. Un par de años después, Erdős prueba esta cota inferior, que es súper famosa, porque quizás la aplicación más conocida y más famosa del método probabilista. Básicamente la que viene siempre cuando uno enseña método probabilista. Y bueno, este es un tema que es bastante popular, bastante importante, y hay dos que son los últimos dos resultados, que uno es de Conlon, que tiene una una mejora bastante sustancial a este número, y el año pasado un estudiante de pregrado del MIT prueba esto, que es básicamente la mejor cota que se conoce hasta ahora. Ya, hoy día yo voy a estar interesado en el caso de árboles versus cliques. En este caso tenemos, mucho más sencillo el número de Ramsey. De hecho se conoce perfectamente. Es un teorema de Chvátal del 77 que dice que para cualquier R, cualquier árbol con n aristas, entonces n más un vértice, el número de Ramsey del completo con r más un vértices versus el árbol es este número que está acá. Y para que vean que es sencillo, puedo hacer la demostración en una slide. La idea es la siguiente: voy a tomar un completo con esta cantidad de vértices, voy a colorearlo con rojo y azul, y siempre voy a tomar GR, va a ser el grafo rojo, y G sub B el grafo azul. Y vamos a suponer que no voy a tener ninguna copia del completo en el azul. Entonces, ¿qué me dice esto? Que cuando yo veo el complemento, que es el grafo rojo, no puedo ver un conjunto independiente de tamaño R más 1 más. ¿Ya? Entonces el número de independencia del grafo rojo tiene que ser a lo más R. Y por lo tanto yo puedo calcular acotar el número cromático del grafo rojo de esta forma. Yo divido los vértices por el número de independencia y obtengo esto, que está acá. Entonces el número cromático al menos n más 1, y por lo tanto yo puedo encontrar un subgrafo que tiene grado mínimo al menos n. ¿Ya? Y eso ya es suficiente para yo poder encontrar cualquier árbol de tamaño con n aristas en rojo. Cuando yo quiero encontrar una cota inferior, lo que tengo que hacer es construir algún coloreo. En este caso quiero encontrar un coloreo con R por N, del grafo completo con R por N vértices. Entonces este es el caso para R igual 4. Tomo este número de vértices, 4 por N, y lo que hago es simplemente tomar 4 bloques, divido el grafo en 4 bloques, cada uno de estos bloques de tamaño N. Acá pinto todo en rojo, y
todo lo que está entre medio va a estar en azul. Entonces acá no puedo tener ningún árbol en rojo porque las componentes rojas son muy pequeñas, tienen todo tamaño n, y yo necesito n más un vértice. Y por otro lado, tampoco puedo encontrar, acá quiero encontrar un completo en 5 vértices. Tampoco puedo porque tendría que hacer algo así, y necesito ocupar 2 vértices en una misma clase, pero la arista entre las clases son todas rojas, ¿ya? No tengo arista azul, entonces tampoco puedo encontrar un clique en azul de tamaño 5. Ya, entonces, hoy me gustaría introducir este problema, pero en otro contexto que el de grafos aleatorios. ¿Ya? Sin embargo, primero explicar la otra palabra del título, que es Ramsey-Goodness. Uno de esta construcción del coloreo que le acabo de mostrar se puede generalizar para muchos otros grafos. Entonces, da un grafo H, voy a denotar sigma H, que va a ser el tamaño de la clase de color más chica en un coloreo con chi de H colores, de los vértices de H. Y entonces nosotros podemos básicamente hacer la misma construcción que antes, para demostrar esta cota que está acá, para el número de Ramsey. Entonces, dado cualquier árbol, con n vértices, y n va a ser más grande que esta clase de color más chica en cualquier chi de H coloreo, puedo hacer la misma, esencialmente la misma construcción. Ahora divido los vértices en, ahora n va a ser este número menos 1, divido, hago chi de H menos 1 vértice, bloques de tamaño n, los pinto en rojo y hago un bloque chiquitito que va a tener tamaño sigma h menos 1. Entonces, nuevamente no puedo encontrar acá ninguno de estos, puedo encontrar un árbol, porque las componentes rojas son muy chicas, van a tener siempre tamaño menor que la cantidad de vértices del árbol, y tampoco puedo encontrar una copia de h, porque si encuentro una copia de h, ocupando vértices de acá, no sé cómo va a ser, básicamente lo que estoy encontrando va a ser un coloreo de los vértices, pero voy a estar ocupando la clase más chica, va a tener menos que la clase más chica posible, entonces tampoco se puede. Entonces esta observación, que me da una cota para el número de Ramsey en realidad de un grafo conexo versus cualquier árbol, perdón, versus cualquier grafo, fue notada por Bury y Erdős en el 83, y ellos dijeron que, ok, cualquier par de grafos que cumplen esta cota con igualdad, vamos a decir que son Ramsey buenos. Y bueno, esto es un tema de estudio bastante popular hasta el día de hoy. Como les dije, quiero estudiar este mismo tema, pero ahora en grafos aleatorios. Entonces, ¿qué cosa es el grafo aleatorio? El modelo binomial de grafo aleatorio fue introducido por Erdős y Renyi en los años 50, en realidad casi los 60, en el 59. Y es básicamente un grafo, en realidad es una distribución sobre grafos, en n vértices. Vamos a tomar los vértices, el conjunto de vértices de este grafo va a ser el conjunto de 1 hasta n, y cada posible arista va a aparecer independientemente con probabilidad p. Entonces, por ejemplo, acá voy a tener acá mis, no sé cuántos son, 7 vértices. En 7 vértices, acá veo esta arista de acá, la voy a ver con probabilidad p, y por ejemplo me podría aparecer acá una no arista, va a aparecer con probabilidad 1 menos p. Y se llama modelo binomial porque la mayoría de las cantidades que uno está estudiando, o sea, muchas de las cantidades que uno estudia acá, por ejemplo, número de aristas, número de vecinos, todas se distribuyen como una binomial. Ya. Entonces, ¿qué tipo de cosas nos interesa estudiar a nosotros en grafos aleatorios? Básicamente nos interesa estudiar el comportamiento asintótico de los grafos aleatorios. Entonces, básicamente, yo voy a tomar alguna propiedad P, una propiedad de grafos, y simplemente un conjunto de grafos, por ejemplo, el conjunto de todos los grafos conexos, el conjunto de todos los grafos que contengan, no sé, un triángulo, cosas de ese estilo. Voy a tomar una sucesión de probabilidades de P's, ¿ya? Estos van a ser por numerito entre 0 y 1, podrían ser que vayan cambiando, podría ser que no. Típicamente lo que nos interesa es el orden, ¿ya? Por ejemplo, P que va a ser de orden 1 partido por n, 1 partido log n, 1 partido raíz de n, cosas de ese estilo. Lo que vamos a estudiar, vamos a considerar la secuencia de los grafos aleatorios, con un vértice, con 2 vértices, etc. Y la pregunta fundamental acá es tratar de determinar la función threshold, el umbral para la propiedad. Entonces, lo que queremos estudiar es cuál es la probabilidad umbral, estrella, que me dice que asintóticamente el grafo aleatorio cumple esta propiedad P con probabilidad tendiendo a 1 cuando P es mucho mayor que el umbral, o tendiendo a 0 cuando P es mucho menor que el umbral.
Entonces esto tiene sentido. Tiene sentido estudiar esta función de umbral estrella. ¿Por qué? Porque bueno, esto es un teorema de Volovach y Thomason del 87 que nos dice que básicamente que todas las propiedades decentes en grafos tienen un umbral. Entonces, le hablé al comienzo del problema de Ramsey, del teorema Spatal, del problema de Ramsey de clique versus árboles. Y en general, también esto se estudia en grafos aleatorios. Entonces, la pregunta muy genérica es, dado dos grafos H y F, determinar la función de umbral de modo que, con alta probabilidad, todos los coloreos, esto significa que todos los coloreos del grafo aleatorio, las aristas del grafo aleatorio, bien me dan una copia en azul de H o una copia en azul de F. Esta pregunta está más o menos resuelta cuando H y F tienen un número fijo de vértices. Entonces, por ejemplo, el primer resultado que hay acá es de Frankel y Rudolph, de los 80, que dice básicamente que ellos estudiaron, más o menos sin querer, este problema cuando H y F son un triángulo. Ellos determinaron que el threshold era 1 partido raíz de n. Después de eso hay una seguidilla de resultados en esta área, pero quizá el más importante es de Rudolph y Rubczynski de los 90, que determinan el threshold para todos los grafos que son no acíclicos, que contengan ciclos. En realidad el resultado dice que el resultado cubre hasta que tengo para grafos que son, excepto un bosque de estrellas. Y el threshold acá ocurre en cierto numerito, es un 1 dividido en n a la algo, donde esta cosa de acá se llama la 2 densidad del grafo, h, y lo que mide es básicamente cuál es la probabilidad de que aparezcan, ¿cómo decirlo de una forma decente? Me dicen más o menos cuáles son los subgrafos más posibles que aparezcan de H. Luego de eso tenemos algo más contemporáneo, que son 3 métodos que permiten resolver este problema de manera muy general. Tenemos el trabajo de Colon y Gowers, que ocupan básicamente el teorema Hammana para resolver el problema. El approach de Matías Schach, que es básicamente descomponer el grafo aleatorio en muchos grafos aleatorios e ir revelando aristas una por una, o sea, no una por una, pero en rondas, y ahí ir buscando estructura. Y el más reciente es el trabajo del método de los containers, que fue desarrollado independientemente por Saxton y Thomason, y por Balogh, Morris y Samoria. Esos 3 métodos muy generales permiten resolver esta pregunta, pero solamente funciona cuando H y F tienen un tamaño fijo, o quizás cuando quizás pueden crecer un poco, pero muy lento. Entonces, la pregunta que quiero mostrarles hoy es básicamente el teorema Spatal, cómo podemos trasladarlo al lenguaje de grafo aleatorio. Entonces, más o menos la pregunta dice lo siguiente. Vamos a tener R, que va a ser dos constantes R y D. R va a ser, R más 1 va a ser el tamaño del clique. D va a ser una cota superior sobre el grado máximo de los árboles que yo voy a poder encontrar. Y vamos a pensar en n tendiendo a infinito. Entonces, la pregunta es, dada una secuencia de probabilidades, determinar el menor tamaño del grafo aleatorio, que acá va a depender de n y r, afortunadamente, de modo que con alta probabilidad, todos los coloreos de la arista del grafo aleatorio me dan o bien un clic azul o un árbol en rojo con n aristas y grado máximo a lo más d. Y acá una observación gratis que tenemos es que, como esta propiedad es monótona, si yo agrego aristas va a ser más fácil que yo encuentre árboles o cliques. Básicamente tengo que este número n tiene que ser al menos el número Ramsey, ¿ya? Que es r por n más 1. Entonces, déjenme dar alguna intuición primero de cómo van a ser las cotas inferiores. Entonces, ya vimos que el R lo vamos a poder escribir más o menos de esta forma, R por N más algún T. Y la primera cota inferior que uno puede dar es que este T tiene que ser, T no puede ser o chica de 1 partido P. Esa es la primera observación que uno puede dar. Esto es para cualquier P. Entonces, en este caso, voy a hacer el caso para R igual 3. Entonces tengo acá, en total voy a tener
n, el número de vértices, este es n más o chica de 1 partido p. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar acá un conjunto X. Este conjunto X va a tener tamaño o chica de 1 partido p. Y voy a ver su vecindad, ya su vecindad exterior. Entonces, ¿cuál es el tamaño de la vecindad de X? Bueno, el tamaño de la vecindad de X es como, más o menos, voy a poner así, más o menos, va a ser como el tamaño de X por todo el resto del grafo, que es n, estoy tomando una cota superior, ¿no? Y cada arista va a aparecer con probabilidad p. ¿Ya? Pero X es o chica de 1 partido p, entonces finalmente esto me queda que va a ser o chica de n. Que bueno, n es comparable con n chica, entonces esto va a ser o chica de n minúscula. Entonces lo que vamos a hacer, voy a tomar acá la vecindad, es chica la vecindad de o chica de n, y la voy a completar hasta tener un conjunto de tamaño n. Y el resto del grafo lo divido en dos conjuntos de tamaño n. Y voy a hacer básicamente el mismo coloreo que teníamos antes. Pinto acá todo rojo, todo rojo, todo rojo y todo rojo. Y entre medio pinto azul. Entonces aquí no pueden haber árboles, porque todas las componentes rojas son muy chicas. ¿Ya? Igual que antes, acá las componentes rojas tienen tamaño n, y necesito n más un vértice para encontrar un árbol con n aristas. Y yo quiero encontrar, este es para r igual 3, entonces quiero encontrar un clique de tamaño 4. Y no puedo hacer eso porque, ok, puedo encontrar un vértice acá, un vértice acá, un vértice acá, y tengo que necesariamente ocupar vértices en este conjunto X, pero X solamente tiene vecinos aquí, acá. No va a tener ni vecinos para acá, ni vecinos para acá. Entonces es imposible que yo encuentre un clique de tamaño 4 en este caso. Entonces, para algunos rangos de P, uno puede dar incluso mejores cotas. Por ejemplo, para P en este rango, uno puede dar esta cota que está acá, pero parece que voy a estar un poco corto de tiempo, entonces no me la voy a saltar. Pero básicamente, para este P, el número esperado de copias del clique de cliques de largo, perdón, de tamaño R más 1 es muy chico. Entonces, en este caso, si es que X es el número de copias de KR más 1 en el grafo aleatorio, para este P, el número esperado de copias es o chica de n, y por lo tanto la probabilidad de que yo tenga muchas copias, digamos n sobre r más 1, por la desigualdad de Markov, esta cosa es menor que la esperanza dividido el n por r más 1, que es básicamente o chica de 1, o sea, tiende a 0. Entonces yo puedo colorear todas las copias del grafo del clique con 5 vértices en rojo, y todo el resto azul, entonces las componentes rojas van a tener tamaño o chica de n, muy, muy poco, y no puedo tener cliques en azul porque todos los cliques los pinté con rojo. Ya. Entonces, ¿qué probamos nosotros? Bueno, nosotros probamos el siguiente teorema. Probamos básicamente que para P de esta forma y el N de esta forma, que básicamente más o menos lo que le había mostrado antes, aquí podemos tomar T como C' sobre P. Todo el coloreo del grafo aleatorio me va a dar un clic azul, o todos los árboles ahora, no solamente uno, sino todos los árboles con n aristas y grado máximo a lo más. Y este teorema es mejor posible para este P, salvo esta constante, y acá también es mejor posible salvo esta constante C'. Para rangos más pequeños, para P más chico, en este caso, nosotros podemos tomar un error lineal ahora, de epsilon n, pero en este caso, como vimos, no es mejor posible. Entonces, voy a tratar de esbozar un poco la demostración de este resultado en el caso de triángulos. Y para eso necesito introducir la noción de grafo expansivo. En realidad necesito introducir una noción muy chica y un teorema que voy a ocupar al respecto para demostrarlo, que es la noción de grafos M1, M2 de expansivo. Entonces la idea es básicamente la siguiente. Voy a decir que un grafo es M1, M2 de expansivo si para todo conjunto que no es tan chico, perdón, que no es muy grande, que tiene tamaño entre 1 y M1,
la vecindad de este conjunto crece, se expande. Entonces, tomo X acá, su vecindad se va a expandir con este factor D. Y la segunda propiedad es que para todo par de conjuntos disjuntos, X e Y, X tiene tamaño M1 y Y tiene tamaño M2, siempre voy a encontrar una arista que va entre uno y el otro. Ya. Déjenme dar un par de observaciones. La primera es que la propiedad en realidad es bastante fuerte. Lo que me dice básicamente es que todo conjunto de tamaño al menos M1 tiene muchos vecinos, tiene al menos el total del tamaño del grafo menos M2 más un vecino. O si uno lo quiere ver de otra forma, todo conjunto grande de tamaño al menos M1 tiene pocos no vecinos, tiene a lo más M2 menos un vecino. Ya si tengo M1 vecinos, perdón, M2 no vecinos, puedo encontrar una arista entre ellos, lo que es una contradicción con ser no vecino. Si es que el grafo H satisface solamente la propiedad 2, entonces vamos a decir que H es débil expansivo. Débil M1, M2 expansivo. Pero esta condición débil no es tan débil, porque si es que tengo un grafo que es M1, M2 expansivo débil, y el orden del grafo es grande, el grafo es suficientemente grande, entonces puedo encontrar un subgrafo que va a ser M1, M2D expansivo, y es grande, es casi spanning. Tiene tamaño al menos N menos M1. Entonces, básicamente, si es que solamente tengo esta propiedad, y el grafo es suficientemente grande, puedo encontrar un subgrafo que sí va a ser expansivo con estas dos propiedades. Entonces, ¿cómo ocupamos cómo ocupar este teorema? Vamos a ocupar, perdón, esta noción de expansividad, la vamos a ocupar con un teorema de Penny-Haxel del 2001, que es uno de los resultados clásicos de embedding de árboles en grafos con expansividad, que básicamente nos dice que si yo quiero embeber un árbol de tamaño T, y el tamaño del grafo es suficientemente grande, entonces si H es M1, M2 de expansivo, voy a poder encontrar una copia del árbol en el grafo. Y de hecho mucho más potente, si uno incluso puede fijar dónde va a ir la raíz del árbol y no me importa. Y entonces nosotros podemos traducirlo a nuestro lenguaje de débil expansivos. Básicamente el mismo resultado. Ahora voy a tener que nuestro grafo H va a ser débil M1, M2 expansivo, y lo único que tengo que ahora pedirle al grafo es que sea un poco más grande, porque recordemos que yo puedo encontrar un subgrafo que va a ser expansivo. Entonces lo único que cambio es este 2, lo cambio por un 3. Entonces con eso puedo ya demostrar nuestro teorema para triángulo, que va a ser el siguiente. Entonces para todo B, para todo epsilon, va a existir alguna constante, tal que si P está en este rango, ahora n va a ser al menos 2n más epsilon n, entonces todos los coloreos de grafo aleatorio va a tener un triángulo azul o todos los árboles en rojo. Ya, entonces la demostración es la siguiente. Tomo un 2 coloreo, como siempre G sub R es el grafo rojo, G sub B es el grafo azul, y vamos a suponer que el G sub R, el grafo rojo, no contiene ninguna copia de este árbol T. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Haxel? Me dice que, ok, si es que el grafo rojo fuese débil expansivo con estas dos constantes, entonces vamos a encontrar una copia de T. Entonces, eso no es posible, por lo que asumimos. Entonces, lo que podemos encontrar, un conjunto X1, un conjunto Y1. Acá X1 va a tener tamaño epsilon n sobre 8D, Y1 va a tener tamaño n más epsilon n sobre 8D, y no voy a tener aristas en el grafo rojo. Entonces todas las aristas que están acá son azules. Entonces ahora yo voy a hacer lo mismo, pero en el grafo inducido por I sub 1. Y nuevamente tenemos la misma observación. Veo el grafo inducido por I sub 1 y digo, ok, si esta cosa es un débil expansor, entonces puedo encontrar una copia de T. Eso no puede pasar, y por lo tanto, bueno, tengo acá el X1, tengo el Y1, y lo que va a pasar es que voy a poder encontrar acá un X2 y un X3, todos van a tener el mismo tamaño,
y no tengo aristas rojas entre ellas. Entonces básicamente tengo aristas azules y aristas azules. Y entonces uno puede encontrar acá un triángulo con un vértice en cada uno de estos conjuntos ocupando la desigualdad de Johnson. Y la demostración del teorema principal, básicamente lo que hacemos es probar que todos dos coloreos se tienen que parecer mucho al grafo, al coloreo extremal, si que uno no puede encontrar ni un clique ni un árbol. Esta es como la idea filosófica, pero en realidad lo que el statement original es este que está acá, que es bastante más complicado, que nos dice que en cualquier dos coloreos, o bien encontramos una copia del grafo del clique en el grafo azul, o bien encontramos una copia de todos los árboles en el grafo rojo, o encuentro esta partición que es de los vértices del grafo aleatorio en conjuntos B0, B1 hasta B sub R, donde el tamaño de B sub 0 es chico, tiene tamaño como una constante sobre P. El tamaño de cada uno de estos conjuntos B sub I es básicamente N sobre R, que es básicamente, acá si es que acá nosotros dividimos por R, nos queda N. Todos estos conjuntos tienen como tamaño N. Las aristas azules entre cada uno de estos conjuntos son poquitas, y no tengo aristas rojas entre ninguno de estos dos conjuntos. Entonces básicamente lo que tenemos es esta figura que tenemos acá. Tengo el conjunto chico, que este es B0, este sería B1 y este sería B2. Y la demostración de esta cosa hubo una maquinaria muy pesada, entre ellos tenemos que demostrar una versión aleatoria de la conjetura de Erdos-Schwarz, y tenemos que desarrollar muchas más, unas nuevas herramientas de embedding de árboles en grafos expansivos que no habían hasta el momento. Ya, y bueno, me gustaría parar acá. Gracias. Muchas gracias, Matías. ¿Habrá alguna consultita por ahí? ¿Alguna consultita en el tintero? Matías, esa probabilidad que tienes es por el clique, ¿cierto? Sí, es porque... ¿Y es posible reemplazar entonces el triángulo o ese clique en general por un otro? Sí, por cualquier grafo H que no sea bipartito. Y reemplazar la probabilidad por uno sobre la M2 decía así. Es porque básicamente para este P podemos ocupar estabilidad básicamente podemos ocupar Erdos-Simonovich en el grafo aleatorio para este P. Esa es la obstrucción. Pero este resultado es el principal, que básicamente nos da el número de aristas que va a tener el grafo azul. Y para poder encontrar estabilidad necesitamos ocupar este P que está acá. ¿Alguna otra consulta? Que no, si pueden consultar también a Matías por un correo, me imagino. Muchas gracias, Matías. Te agradezco nuevamente. Estuvo muy buena tu presentación. Y bueno, me gustaría agradecer a todos y todas las charlistas de esta sesión temática. Son tiempos difíciles y se agradece, bueno, tanto a los charlistas como a los que han estado presentes. Se agradece la disposición y la buena onda que han tenido en estos días. Y bueno, espero verlos en otra ocasión. Ya estamos cerrando la sesión y también les agradezco de parte de Anaí, que tuvo que salir rápidamente por una emergencia. Y bueno, eso. Fue bueno verlos por organizar. Sí, gracias. Muchas gracias. Eso. Un aplauso a los Gracias. organizadores. Y espero que la próxima vez nos veamos con el café, con la cena, con todo lo que corresponde. Pero online, con el café. No, espero de verdad podamos
quizás próximo año vernos en una Somachi o en una jornada zona sur o zona norte. Vamos a llegar a cualquier parte. Sí, sí se puede. Donde sea. Donde sea, hasta Argentina podemos ir. Eso, Y bienvenidos. nos invitan. Los esperamos, por supuesto. Cuando quieran, con Bueno. todo gusto. Chao. Muchas Chao. gracias. Chao, Muchas gracias. a todos y a todas por participar. Muchas gracias. Anda a dormir, Simón. ¿Qué hora? Buenas Ah, noches. medianoche. Buenas noches. Muchas gracias, Adrián, también. No, gracias a ustedes. Perdón que no pude estar más.